Segundo contertulio, Jacobo Grinberg, psicofisiólogo mexicano de renombre internacional, experto en técnicas de meditación y misticismo, autor de 36 libros, profesor de psicofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y director en ese país del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Doctor Grinberg, tú has elaborado la teoría sintérgica, que se apoya en la concepción chamánica de la existencia, valga la expresión. Jacobo, por favor. Bueno, varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Madrecita Guaira, lleva en las alturas, cura corazoncito y trae protección, de pinta y cura, cambia pinta y cura, cosa pinta y cura, taita manda cura, suma inteligencia y ya se pinta y cura, y ya se pinta y cura. Pinta y cura, casa pinta y cura, cielo pinta y cura. Es curioso porque primero él se enfrenta a una realidad que no puede negar, pero no puede aceptar, que es cuando tiene las vivencias con Pachita. Antes de eso él era pues una persona, vamos a decir, de un pensamiento un poco más restringido en ese sentido, no le era fácil aceptarlo. La realidad lo confronta, lo rebasa y tiene que buscar entender eso que presencia. Y entonces de ahí vendría el nacimiento de la teoría sintérgica. La teoría sintérgica trata de entender
cómo se pueden relacionar la conciencia, la actividad cerebral, cómo uno influye en el otro, y de esta influencia mutua se puede llegar a transformar el mismo universo por esta relación que hay. Y esta transformación se puede dar en varios niveles, y uno de ellos es el físico, que se puedan aparecer, transformar cosas. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Entonces estábamos hablando del chamán como este ser de coherencia que puede materializar porque está en la coherencia, ¿no? Y la palabra materializar entonces me lleva a desmaterializar, ¿no? Y a preguntarte muy directamente, ¿tú cómo tomas la desaparición de Jacobo? Bueno, dentro de las posibilidades son muchas, ¿no? Se habló de lo habían asesinado, que él se había escondido. Sin embargo, hay cosas que no concuerdan, ¿no? Sus boletos ahí estaban, viajaba al Tíbet en esa época y de repente no lo encontraron por ningún lado, ¿no? Creo que la CIA, el FBI lo anduvo buscando. De alguna u otra forma, si hubiera sido un secuestro, un asesinato, pues lo hubieran encontrado. Poder mediante la mente traspasar las rejillas del campo unificado de la latiz y permitir que todo lo que son tus moléculas se reincorporen a una vibración cuántica, desde la lógica científica se puede. Jesús, si nos vamos a la historia, supuestamente Jesús lo hizo también. Y la Virgen María, ¿no? Jacobo lo logró, pues dicen que los mayas también, en conjunto, ¿no? Parece que todos esos miembros del grupo maya en ese momento, que estaban, podríamos decir, más evolucionados o que vibraban una frecuencia más alta, un día establecido para ellos como de cambio, desaparecieron. Por eso, cuando alguien dice que Jacobo Grinberg desapareció después de haber anunciado que él iba a desaparecer, la parte mía que entiende eso lo ve como totalmente real. No somos materia, somos vibración, como todo lo que existe, que vemos y tocamos. Entonces no te descompones, te recompones a tu origen. Entonces, de repente, lo que era materia se vuelve vibración. El pensamiento, la conciencia persisten a través de eso, pues al final de cuentas sí, porque una de las teorías que teníamos aquí en la Asociación de Neurociencias es de que todo lo que es el pensamiento humano se puede dar a través de la información fotónica. Esto podríamos decirlo de una manera fácil. Tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, se comunican a través del cuerpo calloso, pero esta comunicación nunca es al 100%. Generalmente está a un nivel relativamente bajo, podemos hablar un 40%, un 0.4. Conforme va aumentando esta correlación, la calidad de la conciencia de la persona también cambia.
Espero que esté vivo. Yo estoy seguro que está vivo. Este muchacho en la Torre de Ciencias una vez apantalló a todos sus compañeros. Me contaron, yo no lo vi, que lo reunió a todos alrededor de una mesa. Se subió a la mesa, se sentó, entró en trance meditativo y levitó medio metro. Precisamente para decirles al grupo de chamacos científicos, a ver, explíquenme esto. ¿Quién lo hizo eso? Grimberg. Cuando desapareció se pensaba que la CIA lo había secuestrado o que él se había sumergido en alguna comunidad indígena o ancestral y que quería cambiar de giro de vida. Parece que cambió. Y llegaba yo del aeropuerto de algún lugar, no sé ni dónde, agarré mi maleta y al salir, de repente veo un señor igualito a Jacobo caminando delante de mí. Y dije, Jacobo. Traté de alcanzarlo y pues no había tal señor. No estaba ahí, pero sí lo he oído de varias fuentes, que sí, llegó a levitar y llegó a hacer sentir su presencia más allá de donde él estaba, ¿no? La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia. Las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. Cuando tú hablas en el libro de que él te dice que no en cualquier sitio puede comunicarse contigo y que Amatlán es un lugar que tiene las condiciones de portal dimensional, ¿eso de dónde viene? Mira, toda esta zona de Tepoztlán es famosa por su energía, ¿no? La verdad es que toda esta energía proviene del subsuelo de esta zona. El subsuelo de esta zona es rico en ferrita, que es un mineral muy parecido a un imán. La ferrita como tal se ha visto que facilita el desarrollo cerebral. Dentro del cerebro hay unos tubitos, los nanotúbulos famosos. Se vio que cuando estás en un lugar donde hay mucha ferrita, estos tubitos, en lugar de que estén hechos bola, se ponen en paralelo. Para lograr más conciencia, necesitarías tener los tubos más derechos y más en paralelo, que es lo que hace la ferrita. Si estás en un lugar rico en ferrita o en montañas ricas en ferrita, lo que es la conciencia, no a nivel dimensional como la conocemos, sino una conciencia ya no corporal, sino fotónica, de alguien que pasó ya a otra dimensión, ¿cómo la puedes, acatar o sujetar? Pues en un lugar rico en ferrita. Y por eso aquí Amatlán es de los lugares más ricos en ferrita del planeta. Entonces, la tradición del pueblo, que dentro de la montaña está lleno de seres de luz, que hay una ciudad de luz, pues quién sabe qué tan equivocados estén en sus leyendas. Porque si esa montaña está rica en ferrita, las conciencias de seres humanos, maestros que trascendieron, que pasaron a otro nivel dimensional, solo puede estar contenida esa conciencia fotónica en un lugar en ferrita que los pueda contener. Aquí en Amatlán es el lugar donde naciera el gran maestro de la cultura tolteca, Seacaltopiltzin Quetzalcóatl. De allí duró los 7 años y durante los 7 años cumpliendo se fue a los estudios a Xochicalco. Allí llegaban alumnos los más destacados o los mejores, ¿no? a esa como una escuela o como una universidad. Fue uno de los que él descubrió reducir la materia para poder volar. Entonces, transformándose, él siempre se transformó en un águila. Mi espíritu viaja antes que la materia. O sea, para mí, esta es la materia, esto. Pero el espíritu es la que tiene que viajar y descubrir ciertas cosas. Podemos ser muchos Quetzalcóatl,
Sí, podemos ser, porque estamos en el cambio. Eso. ¿Sí? Entonces va a ser una cosa. Muchos Jesucristos. Sí, muchos Jesucristos, muchos dioses. Vamos ahorita a una puerta donde es un paso, por decir así, un paso para ver otro mundo. Ese es el paso de esta tierra a otro espacio, a otro mundo, o no sé. Que allí hacemos nuestras ceremonias. Han venido sacerdotes mayas, han venido de los incas, los del norte. Esta es la puerta de paso. Y la otra puerta que está allá, esa es la puerta de la cuarta dimensión. Se abre esa puerta y sale todo lo bueno para darle fuerza a nuestra Madre Tierra, para volver a... es como un rejuvenecimiento. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Yo quiero enfrentarme a un huracán, ¿sí? Porque tú lo podrías parar. Yo siento, o más bien quiero ir a probar mi capacidad, a ver hasta dónde llega, de poder o lo desbarato o lo aíslo. Pero yo siento que sí se puede desviar. Escisión, divorcio, ruptura. Ese es el problema. El ser humano está escindido. ¿Por qué? La escisión se debe a que estamos identificados en ego. Y te digo una cosa, esta humanidad del siglo XXI o se torna en una comunidad espiritual o no será. El individualismo materialista simplemente nos va a destruir. Antes de 50 años, así como vamos, ya no estaremos. Bueno. El corazón, el espíritu, el alma se siente pero feliz. Porque eso es lo que nos hace falta. ¿Qué pasa? No, vemos la televisión y que que el otro. Ese es donde nos apaga todo. Viene el surgimiento de la geoneurona posthumana, o más o menos la emergencia del superhombre, no por inducción de afuera hacia adentro, de gurús o de personas, no, viene de adentro hacia afuera. Es el programa maestro de la divinidad, porque Hunabku, Quetzalcóatl, regresa a la tierra. Conociendo en qué estaba él metido, los aprendizajes que estaba teniendo, la cercanía con los curanderos que lo llevan a estar en contacto directo no solo racionalmente, sino vivencial, con la sabiduría ancestral y con los conocimientos ocultos y abiertos. No me parece nada extraño que Jacobo haya desaparecido y haya ido a otra dimensión
o a otro universo paralelo, o no sé a dónde se fueron los otros mayas de la ciudad sagrada. Está que el mundo, lo que ya antes llamaban el mundo de los espíritus, o los indígenas llaman el mundo de los espíritus, y el mundo de los vivos, el mundo de los sueños, el mundo del estado de vigilia, están en este momento cada vez más cercanos y hasta traslapándose. Si tú te quedas aquí, aquí se detiene el tiempo. O sea, aquí no te acabas, sino que es una cosa estática. Y ahí estás. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación, porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad.